Dios te bendiga, te saluda tu amigo José Moreno. Vamos a repasar nuestra lección de escuela sabática de el 5 de agosto del 2023. Y bueno, vamos entonces a poder repasarlo desde el punto de vista bíblico y que podamos entenderlo. El misterio de ¿qué? Del Evangelio. Así que vamos a leer la palabra de nuestro Dios, pero quiero enfatizar por lo menos algunos puntos importantes de esta lección de escuela sabática. Bueno, lo primero es poder mencionar, mis apreciados hermanos, que vemos algo interesante. En primer lugar, vemos, ¿verdad?, el misterio oculto. ¿Qué misterio? Bueno, el misterio del Evangelio. ¿Por qué oculto? ¿Por qué esa palabra oculto? Bueno, es un misterio porque realmente estaba escondido de una, así como lo menciona Pablo, pero a Pablo le fue revelado y había un propósito. Por eso vemos el misterio oculto, el misterio del Evangelio, porque estaba escondido, porque era para los judíos, porque no había forma de que los gentiles tendrían esperanza. Pero vemos aquí, ¿verdad?, que estaba escondido, lo estamos viendo. Recuerden que estamos estudiando y analizando Efesios capítulo número 3. ¿Verdad? En segundo lugar, también vemos, ¿verdad?, de que los gentiles serán salvos. Eso es algo que lo menciona también en el versículo número 6 de Efesios capítulo número 3. También de que los gentiles, hay salvación para los gentiles. Hay perdón para los gentiles. Lo vimos en la lección pasada, ahora lo seguimos viendo, que hay garantía de salvación. La salvación es Cristo. Cristo salva, Cristo redime, Cristo perdona y hay oportunidad para salvación. Antes no había, pero ahora hay oportunidad. Era un misterio que estaba escondido, ¿verdad? Así que también podemos entender que le fue dado a conocer a Pablo por medio de qué? Por medio de la revelación. Está en el versículo número 8 también de Efesios capítulo 3. A Pablo se le reveló que hay esperanza y hay salvación a los gentiles, ¿verdad? Y Pablo fue un instrumento. Recuerden que Dios lo usó como un instrumento. Jesús lo llamó con un propósito, el propósito de salvar a la raza humana, ¿verdad?, que éramos los gentiles. También vemos algo interesante, ¿verdad?, que también le fue dada la gracia de predicarlo, el favor, la bendición, algo que no lo merecía. Pablo, por eso es que menciona en esta lección que él se hizo humilde, se hizo sumiso. Es una de las experiencias que menciona Pablo y que también nos da a nosotros como líderes cristianos de poder obtener esa humildad para poder predicar Cristo, que fue Cristo Jesús, se humilló, lo vemos en Filipenses. Entonces, ¿qué sucede? Que también Pablo y todos los que somos hijos de Dios debemos de vivir y ministrar como lo hizo Pablo. A Pablo le fue dada esa gran bendición, esa gracia de predicar ese evangelio a los gentiles, llevar ese mensaje de salvación a los gentiles, ¿verdad? Y también él nos amonesta a que no desmayemos, ¿verdad? Dice, él amonestó a los primeros discípulos que no desmayaran por las tribulaciones que estaba pasando. Recuerden que Pablo estaba en la cárcel, entonces dice, no desmayen, sino anímense unos con otros en el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía en el versículo 14 de Efesios capítulo 3? Doblo mis rodillas, oraba para que el pueblo se mantuviera unido y para que no les afligiera tanto lo que Pablo estaba pasando, ¿verdad? Entonces también él oraba para que muchos pudieran entender, versículo 19, el amor de Dios. ¿Cuál amor? Bueno, el amor que sobrepasa lo grande, lo profundo, lo ancho. El carácter de Dios es amor y todos nosotros como cristianos estamos llamados a reflejar a un Dios de amor, ¿verdad? Y bueno, por último también entendemos, ¿verdad?, que Pablo revela este misterio. Pero vamos entonces a poder repasarlo en esta hora, hermanos. Vamos a poder repasarlo y vamos entonces a poder leer el texto que es Efesios capítulo 3, versículo número 20 y 21. Dice de esta manera. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Ese Jesús
es poderoso. ¿Es poderoso para qué? Bueno, es poderoso para hacer todas las cosas. Todo lo que vemos, todo lo que tenemos es en Cristo. Miren, mis apreciados hermanos, Jesús tenía un propósito de salvar a la raza humana. Y ese propósito es un propósito de amor. Nosotros estábamos perdidos, queridos hermanos. Estábamos perdidos sin Cristo, sin esperanza. Porque tristemente, hermanos, cuando Dios formó al ser humano, ¿verdad? Nuestros primeros padres pecaron y este mundo quedó mancillado por el pecado. Pero Dios, en su infinito amor, hizo una provisión. Nos amó tanto, tanto que quiso reconciliar nuevamente la raza humana. Todos los seres humanos que Él había formado, que Él había creado, se habían separado. ¿Y qué es lo que nos causa separación? ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que te aleja de tus amigos? ¿Qué es lo que te aleja de tu familia? ¿Qué es lo que te aleja de lo que más ama? El pecado. El pecado es lo que te separa de Dios. Entonces Dios envió a Jesús para que por medio de Cristo Jesús, por medio de ese gran sacrificio, nosotros pudiéramos tener la vida eterna y la garantía de la salvación. No hay otra manera. Nosotros no podemos resolver ese problema. Por eso es un misterio, se le llama el misterio ¿de qué? Del Evangelio. El misterio de la salvación, el misterio de las buenas nuevas. Es un misterio que estaba escondido porque no había esperanza para nosotros como los hijos de Dios, ¿verdad? Pero vemos también, mis apreciados hermanos, ¿verdad? Que ese misterio también se le llama como promesas, como las promesas que Cristo nos hizo, ¿verdad? Efesios capítulo 3 y versículo 6 dice de esta manera, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa, esa promesa de salvación en Cristo. O sea, en Cristo es que a nosotros lo que nos reconcilia con Dios, a nosotros lo que nos da esa autoridad de poder decir, yo tengo la salvación, así como lo tenían los judíos, así como era para los judíos. Yo tengo esa garantía. ¿Qué es lo que te garantiza a ti la salvación? ¿Cómo puedes decir tú, yo soy, no soy judío por sangre, pero sí lo soy por medio de Cristo, en Cristo? O sea, Cristo es el que reconcilia a la raza humana y los hace únicos. No hay distinción de persona. Aquí no está hablando, hermanos, y tenemos que tener cuidado de no hacer excepción de personas. Ricos, pobres, blancos, morenos, chaparritos, altos, güeros, negros, quien sea. Ante los ojos de Dios estamos calificados para salvar. Somos hijos de Dios y el propósito de Dios es rescatarnos. Por eso dice el versículo número 6 de Efesios capítulo 3 y versículo 6. Dice, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, Cristo, ¿verdad? Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Por eso se le llama a esta lección de escuela sabática, ¿verdad? Se le llama de una manera muy interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la lección de nuestra escuela sabática? El nombre, el misterio ¿de qué? Del Evangelio. Bueno, entonces también vemos algo en Efesios capítulo 3, recalcamos cosas interesantes, cosas importantes, hermano, de Pablo. En primer lugar, Pablo, prisionero. ¿Prisionero de quién? Prisionero de Cristo Jesús. Vemos también, mis hermanos, que Pablo ora para que los miembros de la iglesia no estén pasando momentos de tribulación, porque recuerden que la iglesia era perseguida, los discípulos eran perseguidos, los discípulos pasaban muchos momentos donde los perseguían, donde hablaban mal de ellos, donde los discípulos tenían problemas, donde los discípulos no se les creía y muchas personas cuestionaban el ministerio de Cristo Jesús. Recuerden que los judíos no aceptaban a Cristo Jesús. Entonces vemos también, hermanos, algo interesante que nos dice el Espíritu de Profecía. Dice, el amor de Cristo, dijo Pablo, ¿qué? Nos constriñe. ¿El amor de qué? El amor de Cristo nos constriñe. Y fue el principio activo de su conducta. Fue su fuerza motriz. Si alguna vez flaqueaba su ardor en la senda del deber, una mirada a la cruz y el maravilloso amor de Cristo revelado en su sacrificio inigualable
bastaba para ceñirse de nuevo los lomos de la mente y avanzar en la senda de la abnegación. En su trabajo por sus hermanos depositaba mucha confianza Pablo en la exhibición del infinito amor, de la maravillosa condescencia de Cristo, con todo su poder subyugado y dominador. Hermanos, el amor es el que nos hace a nosotros poder seguir en el Evangelio. El amor que Dios envió a nosotros, a Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Y ese amor nos debe de llenar a nosotros para amar a nuestro prójimo, para amar a nuestro semejante. En segundo lugar, vamos a ver la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo del 1 al número 6. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Apreciados hermanos, nosotros, hermanos, somos llamados a vivir una vida santa, una vida como Cristo quiere. Nosotros, mis apreciados hermanos, somos llamados a poder vivir una vida creyendo en el Evangelio, en el poder del Evangelio, el poder que es Cristo. Cristo es el poder, Cristo nos inunda, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, hermanos, dice la palabra de Dios, en la administración de la gracia de Dios que se le concedió para beneficio de ¿quién? Para beneficio de ustedes, los gentiles. Pablo está hablando, los creyentes, los gentiles, ¿verdad? Esta administración, este ministerio de gracia, es la forma en que Pablo describe la comisión que recibió de predicar. Se le comisionó para que predicara este precioso evangelio a los gentiles. ¿Y para qué es la predicación, hermano? Bueno, la predicación es para anunciar las buenas nuevas de salvación. Cristo sana, Cristo perdona, Cristo restaura, Cristo cambia, Cristo sana esas heridas. A veces hay matrimonios que están pasando momentos difíciles. Bueno, hay que llevar el poder del evangelio a esos hogares. Vemos niños sin esperanza, hundidos en la miseria, niños en problemas, niños en problemas psicológicos que están viviendo porque sus padres están enfrentando un divorcio, porque los padres los tienen abandonados, etcétera, porque los padres están viviendo en la drogadicción, porque los padres están pasando momentos difíciles en su vida. Ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que llevar el poder del evangelio. Pablo era una persona, hermanos, que se dedicaba a predicar las buenas nuevas de salvación. Y ese es el misterio que Pablo quiere que nosotros hagamos. Por eso, hermanos, nos dice la lección, ¿verdad? Que Pablo dice, en cuanto al lugar, Pablo no es el único que ha recibido una revelación avanzada sobre este misterio, ¿verdad? Ya que el Espíritu también se lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas de Cristo de una manera que supera la revelación del plan de Dios. Dios, como mencionaba al principio, tenía un plan y ese plan le fue revelado a Pablo. Pablo fue elegido para predicar ese precioso evangelio de salvación. Por eso hoy en día tú y yo podemos tener esperanza. Por eso hoy en día tú puedes tener esperanza. Y si no has aceptado este precioso evangelio, te invito que encuentres este evangelio en Cristo, porque Cristo es el que salva. La iglesia no puede salvarte. Cristo tiene el poder para salvarte, para librarte de las garras de Satanás, para limpiarte ese veneno que existe en nuestra naturaleza pecaminosa, que es causado por medio del pecado, por medio de nuestros primeros padres. Somos pecadores, pero en Cristo Jesús hay poder. ¿Poder de qué? Poder de salvación. Por eso, hermano, la mensajera del Señor dice, hablando acerca de Pablo, dice que en el corazón de Pablo ardía de amor por los pecadores y dedicaba todas sus energías, escuchen, todas sus energías a la obra de ganar almas. Ese era Pablo. Ese era Pablo.
Pablo estaba dedicado, hermanos, a ganar almas para Cristo, porque Cristo lo llamó con ese propósito, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahora Efesios capítulo 3, del versículo 7 al versículo 13 dice: y del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, hermanos, está hablando, yo el más pequeño de entre los discípulos, porque él se consideraba el más pequeño. Dice, yo Pablo, ¿verdad? Yo Pablo, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Él se considera el más pequeño y ese es un rasgo de un líder que está conectado con Cristo. Cualquier dirigente de iglesia que se cree más que otra persona no está a la altura que Cristo nos ha llamado. No estamos, hermanos, para ser más que otro. Nosotros debemos de ser humildes en nuestro caminar. Debemos de reconocer, si vemos que un líder está actuando de una manera muy prepotente, muy egoísta y cree que el liderazgo es algo carnalmente que él lo ve como un rango, déjelo que actúe de esa manera, hágase a un lado. Porque Cristo nos ha llamado a nosotros a no vivir de acuerdo como vive el mundo, sino diferente. Pablo por eso dice, yo el más pequeño de los discípulos. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Desde antes del mundo, ya Dios tenía trazado un plan de rescate para la raza humana. Ya Dios tenía un plan para rescatar a la raza humana de las garras de Satanás. Ya existía un plan. Dios tenía un plan de rescatar. Y por eso cuando leo San Juan capítulo 3 y el versículo 16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para rescatar al mundo. No lo envió para condenar, lo envió para salvar a las personas que estaban hundidas, que estábamos perdidas, sin esperanza y sin Cristo Jesús. Versículo número 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Wow. En el versículo 10 vemos algo interesante, mis apreciados hermanos. Algo interesante. En primer lugar, mis apreciados hermanos, hay una progresión interesante en la comprensión de sí mismo y podemos entender, hermanos, que hay algo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia, por eso lo dice el versículo número 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Si eres un miembro bautizado, tú eres la iglesia. Tenemos que dar a conocer ese misterio del evangelio, cómo Dios rescata, cómo Dios perdona, cómo Dios transforma, cómo Dios cambia el corazón, cómo Dios, si estás pasando momentos difíciles, el Señor tiene el poder para transformar, para cambiar, para liberar. Pero ese es nuestro trabajo como miembros de iglesia, predicar a Cristo Jesús y llevar este mensaje de esperanza, ¿verdad? Lo dice de esta manera la mensajera del Señor. Pablo tenía vivísimos deseos de que se viese y comprendiese la humillación de Cristo, como lo enfatizamos al principio, ¿verdad? Pero también nos dice, y después lo presenta a Pablo como alguien que está predicando el evangelio de Cristo Jesús, como alguien de que está, y que nosotros debemos de ser Pablos en nuestra iglesia, presentar a Cristo en todos los lugares, en todos los aspectos, no solamente nuestra doctrina. Cuando nosotros presentamos a Cristo, las doctrinas y todo lo que viene sale sobrando. Al que tenemos que presentar es a Cristo Jesús, porque Cristo nos dio esa victoria, hermanos, sobre el pecado. ¿Y por medio de quién? Por medio de los apóstoles. Y Pablo fue uno de los primeros mensajeros del Señor. Por eso dice Pablo, lo dice de esta manera: por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre sobre todas las familias de los cielos y de la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin
de que nos arraiguemos y nos cimentemos en amor y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Mis apreciados hermanos, el Evangelio, la lección nos está hablando aquí, que el Evangelio está centrado en algo interesante: amor. Y eso es algo que muchas veces la iglesia pierde la visión. La iglesia pierde la visión, mis apreciados hermanos, cuando la iglesia está enfatizada más en ver los problemas de iglesia, los errores de hermanos, y nos olvidamos de algo esencial que Cristo Jesús reprendió a los fariseos, que es el amor. Por eso, hermanos, la lección nos está enseñando, nos dice algo interesante, hermano. En el versículo 14 de capítulo 13 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo. Había algo por la cual estaba orando Pablo en ese momento donde estaba en la cárcel. Pablo estaba orando porque existiera amor en la iglesia. Y es una de las cualidades, una de las cosas que nuestra iglesia no ha comprendido. El amor cubre multitudes de pecados. Hermanos que se enojan en la iglesia. Hermanos que andan en problemas en la iglesia. Hermanos que pelean en las iglesias, en las juntas directivas. Es triste ver eso, porque son personas que no han entendido el propósito de Dios y no han comprendido que tenemos un Dios de amor, un Dios que suple, un Dios que es dueño de todo. Pero muchas veces nosotros, como miembros de iglesia, tenemos el yo escondido, la vieja naturaleza, y por eso no aprendemos a renunciar a nuestra vida de pecado. Algo, hermanos, que me llama la atención es acerca de cómo nosotros somos llamados a poder predicar a otras personas. Somos llamados a poder impartir las buenas nuevas de salvación. Por eso Pablo vuelve a afirmar que es un ministro por el don de la gracia. Y también dice algo interesante, ¿verdad? Que Pablo es alguien que está para predicar la palabra de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia, ¿verdad? ¿A quiénes? A los principados y potestades de los cielos. ¿Y quiénes son los principados y potestades de los cielos que se mencionan aquí? Bueno, mis apreciados hermanos, todo está hablando aquí acerca de todas las personas, de todo lo que se pueda predicar, el mundo entero. Estamos llamados a ser embajadores de Cristo Jesús por la palabra de nuestro Dios. Se nos ha dado esa autoridad. Ahora, vamos a leer en la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo número 1 y versículo número 16 y 19. Mira cómo dice el versículo 16 y 19. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Bueno, estamos entendiendo algo interesante. Aquí, mis apreciados hermanos, Pablo está hablando un poquito. Si vamos a leer también el versículo del 14 al 19 para poder entender Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 19, y dice de esta manera, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Mis apreciados hermanos, nosotros debemos de hacer que Cristo habite en nuestro corazón, que Él nos cambie, que Él nos transforme. En esta lección vemos, hermanos, que había un misterio escondido, que era el misterio de la salvación. Ahora Dios lo da
Pablo es uno de los que Dios le da ese don, porque es una gracia inmerecida, y Pablo empieza el ministerio de predicar la salvación a los gentiles. Ahora tú y yo conocemos el poder de Cristo Jesús. Ahora tú y yo podemos trabajar para rescatar a otras personas para Cristo Jesús. Pero somos llamados, hermanos, a que nosotros doblemos rodillas, y cuando haya problemas en las tribulaciones y estemos afligidos, pensemos siempre en el poder de Cristo Jesús. Cristo puede salvarnos, Él nos rescata, Él nos da el poder para seguir adelante como miembros de iglesia. Él nos da el poder para continuar cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando hay problemas económicos. Cristo nos da la solución para seguir adelante, hermanos. Pero tenemos que orar, tenemos que doblar rodillas como lo hizo Pablo, tenemos que perseverar, tenemos que seguir en los caminos del Señor. Hay un misterio escondido que era el misterio de la salvación, el misterio del evangelio, pero gracias a que el evangelio llegó a nuestros corazones, ahora nosotros podemos predicar el evangelio y podemos traer a otras personas a Cristo Jesús, porque en Cristo hay poder. Cristo es el que nos da eso, mis apreciados hermanos. Por eso dice, arraigados y cimentados como miembros de iglesias, ¿en qué, hermano? En el amor. Eso es lo que la lección nos está enfatizando. Y concluye, hermano, con que nosotros como miembros de iglesia vivamos una vida de amor, predicando un evangelio que fue escondido, que estaba escondido, que era un misterio, pero que ahora ese misterio es una salvación, es una esperanza para mí y para ti. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que podamos estudiar la próxima lección y podamos comprenderla juntos. Que el Señor te bendiga.